Por si las moscas, hoy vamos a hablar del libro de mi colega Fernando del Collado, Ciudad de Odios. Es un libro sobre la homofobia, el odio y la intolerancia en la Ciudad de México. Fernando, bienvenido a Por si las moscas. Gracias, Guillermo. Nosotros fuimos colegas del periódico Reforma, estuvimos trabajando ahí mucho tiempo. Y recuerdo, Fernando, que este era un tema que te interesaba desde entonces. No era lo que cubrías normalmente, pero te interesaba ir coleccionando historias de homofobia. De crimen, ¿no? Contra la comunidad LGBT. Sí, tienes toda la razón. Incluso en Reforma iniciamos con algunos trabajos, reportajes muy concretos de historias de víctimas o de familiares que acompañaban para exigir justicia. Y ahí surgió el primer trabajo de investigación que hice sobre homofobia en México. Estamos hablando desde hace 15 años, ¿no? Ya un rato, sí. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este libro? Mira, si me permites, es el complemento de un libro anterior que fue hace 12 años. En aquel momento fue a través de las averiguaciones previas, Sí. y el objetivo central era denunciar el prejuicio en el momento que se investigaban los crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Okay. Pero en aquel entonces quedó esta gran radiografía de las víctimas, de la forma que son ejecutadas, de todo lo que hay alrededor de estas muertes violentadas, y quedó pendiente eso. Entonces me concentré solo en la Ciudad de México y ese es el resultado. Son 157, digamos, radiografías instantáneas de 157 víctimas en la Ciudad de México en un periodo de cerca de 12 años. Entonces, este libro concentra este instante en el que son mayoritariamente ejecutados con este motivo, que es el odio. ¿Y son a partir de archivos judiciales o en algunas ocasiones Mira, hay entrevistas presenciales o con algunos protagonistas? Sí, el centro, digamos, la fuente original es la organización Letra S, que ha venido de forma sistemática registrando Todos estos casos, sí. Entonces, a partir de sus números, de sus datos, me busqué en la Ciudad de México pues las averiguaciones previas, contacté con familiares, con algunas víctimas secundarias, ¿no? Exparejas, en fin. Y ese es el resultado, por eso se tarda un poco en juntar a través de esas instantáneas y a través de testimonios qué pasó con ellos o en el momento que fueron ejecutados. La mayoría, prácticamente todos, excepto 2 casos, se ha podido localizar al asesino y enjuiciar. En la mayoría son crímenes impunes. En principio, si me permites decirlo, parecería que estamos hablando de un libro de nota roja, pero hay una decisión del autor que es tomar el camino literario. Cuéntanos un poco de esta forma en que decides narrar las historias. Te lo agradezco porque creo que ese es el eje central, es decir, la licencia es lo narrativo y la base, digamos, de investigación documental sí es un recorrido periodístico. Entonces, hay un objetivo de narrar, de escribir con precisión momentos insisto mucho en el momento de odio, porque me parece que visibilizando el odio podremos entre todos detenernos, ver hasta dónde nosotros también somos propagadores del odio, y entre todos dialogar con nosotros mismos y empezar a parar esta masacre de ejecuciones cuyo motivo es el odio. Entonces, esos instantes, esos momentos, el ir con las familiares, el recorrer la ciudad, ir a los lugares donde fueron acribillados, acompañar a los duelos de exparejas, retratar la visión a veces cínica, si me permites, de los agentes de investigación, estas soledades que hay a partir de la ausencia de los seres queridos, esta búsqueda de las madres, los padres de encontrar en los rostros de otros jóvenes al hijo que le arrebataron con esta masacre. Entonces, todo esto es recreado a través de la narrativa y se concentra y de ahí un hilo conductor que es precisamente el metro. Exacto, es lo que te iba a preguntar. Casi todos los relatos, si no es que todos, comienzan con alguien subiéndose al metro en alguna estación o bajando las escaleras. El metro ¿Por qué el metro es esta vía de
de comunicación de todas estas Sí, historias. el metro me parece que es un microscopio de esta gran ciudad. Ajá. Es el subterráneo de estas soledades, estos dolores, estas cosas que vivimos afuera o adentro digamos, en el subsuelo de la ciudad. Pero me pareció también como clave ir hacia el metro porque en algún momento quise ubicar a todos estos crímenes en un tiempo. ¿A qué te refieres? Porque como están impunes, siguen me parecen vigentes. Ajá. Entonces era como en algún momento, y en el metro me pareció como el lugar ideal, recurrir a todos estos más de 150. Entonces es el familiar o es el abogado o es el propio asesino, El propio asesino, sí. que en algún momento están en el metro, ¿sí? Entonces incluso me imaginé una especie de un vagón, estar todos. ¿Sí? El que lo van a matar dentro de unos meses, el asesino que se prepara, el que está persiguiendo a su presa, la madre que está buscando justicia, el agente que lleva una pesquisa. Entonces el metro es también esa que conduce a todos los lugares, ¿no? y que finalmente jala hacia esta tensión de odio, ¿no? Esa es la idea del metro. Entonces, si te das cuenta, hay asesinatos en la periferia de la Ciudad de México. Pero para llegar allá hubo transita que transitar por la ciudad. Es un escrito un poco críptico, es una crónica narrada, es una novela, si me permites la licencia, que va precisamente a contactarnos con el odio, tener empatía, pero también es una radiografía de la ciudad, una ciudad que se permite como gran habitante o gran personaje del odio. Dos preguntas. La primera es, pero la Ciudad de México tiene fama de ser tolerante. Sin embargo, aquí hay un retrato distinto. ¿No? Sí. Completamente porque contrario, de hecho. ¿No? Aquí es una ciudad de derechos, aquí se ampliaron los derechos, aquí hay matrimonio igualitario, las personas trans pueden cambiar su identidad con muy poco papeleo. Y sin embargo... Incluso hay tipología de odio, ya en los códigos. Exactamente. Me parece que son dos niveles de lectura. Yo creo que estos derechos no se están todavía empatando con la eliminación del rechazo, del odio. Quisiéramos ser optimistas, pero me parece que no. Creo que los niveles pues ahí están, la radiografía está, se calculan 7 homicidios contra miembros de la comunidad LGBT al mes en este país. Las ciudades de México es de las que más ejemplos tienen. Hay mucho feminicidio. Entonces sí es una ciudad muy violenta, con muchos odios. Entonces creo que desafortunadamente no van igual los derechos con la eliminación del odio. Y me parece que en cierta forma se demuestra o es una ventana distinta de ver la realidad en la que estamos, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos hablando con Fernando del Collado, autor de este libro Ciudad de Odios, que además hace eco con Ciudad de Dios, que es una película brasileña famosa. Pero lo que te quería preguntar, Fernando, es otra cosa. ¿Se necesita cierto estómago para poder escribir un libro de esta naturaleza? Porque estás describiendo 150 homicidios. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo te sentiste a la hora de escribir? Sí, pues son momentos de mucha tensión, sobre todo cuando una de las propuestas principales no caer en el morbo, no denigrar todavía más a las víctimas, no repetir el prejuicio en la narración. Entonces es una especie de ejercicio personal también de controlar tus propios miedos, odios, e irte y reflejar una realidad.
Entonces sí fue de mucha paciencia, fue de ir minuciosamente a los lugares, a registrar averiguaciones previas y por un testimonio. A veces, lamentablemente, ni siquiera sabemos los nombres, quedan en calidad de desconocidos. Que esta fue una experiencia muy interesante para mí, ir a la CEMEFO para ver qué pasó con esos desconocidos que fueron llevados al CEMEFO y qué sucedió con ellos, cuyo registro sí vemos en las averiguaciones previas que dicen que se trató de un homosexual porque llevaban o vestimenta de mujer o las uñas pintadas. Entonces, ¿qué pasó con esos cuerpos? Y la CEMEFO me revela una realidad todavía más brutal. Cerca de, no tengo los porcentajes, pero de más o menos alrededor de 70 cuerpos que en calidad de desconocidos, la mayoría efectivamente fueron reconocidos, reclamados por sus familiares. En otros casos, en los casos donde los cuerpos estaban todavía completos y eran dignos de estudios, iban a las universidades porque no se identificaban. ¿No? Sí. Y otro caso muy lacerante, muy tremendo, que aunque sean 10 casos de 70, que me pareció brutal, casi 10, fueron reconocidos por los familiares, pero no reclamados. O sea, los familiares no los reclaman sus cuerpos por la vergüenza de enterarse que se trataba de miembros de la comunidad LGBT. Entonces esto es dramático. ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo transmites? Y no hubo otra más que hacer tripas, ¿no? Corazón y intentar de ser lo más riguroso frente al dato e irnos a ese lugar de odio. El libro tiene este objetivo deliberado, insisto, Guillermo, de que toquemos el odio, ese momento de la hazaña, y no hay otra forma de explicarlo cuando son crímenes cuyo móvil es el odio, sino describiendo la hazaña. Claro. Entonces son golpeados hasta desfigurarlos, son acuchillados, son cercenados. Entonces toda esta carga de hazaña no es más que la representación del mismo odio. Sí, es un odio a lo diferente y es un odio que entonces que se expresa con muchísima violencia. Que es la característica. Más violencia de lo normal. Más. ¿No? Otra pregunta que te quería hacer es, desde la alarma hasta los periódicos de nota roja, hoy, ¿ha habido algún cambio en la manera en que se tratan estos crímenes? No soy un especialista en la revisión cotidiana de las notas, sobre todo con la comunidad LGBT. Hay ejemplos que parece que sí están tratando mejor, sobre todo con los feminicidios. Ajá. Pero no soy del todo optimista. Exacto. Creo que siguen todavía repercutiendo el estereotipo. El estereotipo, el prejuicio, sobre todo con los transexuales en los últimos meses, ha sido sobre su cadáver, todavía burlarse en cabezas que quieren ser, supongo, chistosas o machistas, para, en teoría, o entiendo, para vender. Creo que esto hay que empezarlo de atrás, tocarlo. Y es otro de los objetivos. Y hay algo que es muy curioso o paradójico. La mayor fuente documental de las organizaciones que están registrando los crímenes contra la comunidad es precisamente la prensa y la prensa de nota roja. Entonces, y eso es lo que Letra S va consignando. La comisión. La comisión. Es la Comisión Ciudadana a través de Letra S con Alejandro Brito, ¿no? Pero exactamente, es la nota roja que registran el hecho, ellos es una fuente primera inmediata que detectan un posible caso de crimen de odio o por discriminación o asesinato. Y luego hacen todas sus triangulaciones y logran hacer sus estadísticas. Pero es la nota roja la que genera el primer, digamos, aviso, porque no hay otra fuente. Entonces, uno de los riesgos de eliminar la nota roja hoy es que ni siquiera haya registros visibles de los asesinatos. Así es. Entonces, creo que hay mucho... Bueno, hay una paradoja ahí. Sí, por eso hay que construir mejor ejercicio periodístico en el tratamiento de estos crímenes, porque también va hacia las mujeres, hacia las diferencias étnicas, diferencias religiosas, y me parece que ya estamos muy próximos a encontrar más ejemplos de eliminación por odios políticos. O xenófobos, en fin. Entonces sí creo que procurar que el tránsito narrativo de las notas rojas vayan hacia un mejor ejercicio, digamos, más riguroso, más digno, más puntual con la información y no sea esa reproducción del prejuicio.
Sí, yo creo que una de las cosas que hace tu libro es salirse de la nota roja y enseñarnos que el odio a lo diferente es un odio estructural, es un odio, digamos, que está muy bien configurado en la sociedad. Los crímenes quedan impunes porque es así. Esos crímenes son particularmente violentos porque eso es lo que permite la sociedad, Exacto. etcétera, etcétera. Es Y la eso es algo, característica del crimen de odio. Por eso también el libro se suma a que se pueda tipificar el crimen de odio en México. Efectivamente hay dos entidades que ya está o tipificado o existe como agravante el móvil de odio. ¿Sí? Pero es muy importante, me parece clave, nombrar las cosas como son, señalarlas y, por supuesto, combatirlas. Entonces, si logramos tipificar el crimen de odio, podemos hacer, me parece, avanzar mucho, sobre todo en materia de exigirle a las autoridades que cumplan con los objetivos. No se tipifica, me parece, porque o hay mucho trabajo o porque no quieren trabajar. Tipificar el crimen por odio significaría que la característica la tengan muy bien definida y lo separen de otros tipos de crímenes. Por lo tanto, generan más estadísticas rigurosas y hay una mejor radiografía de lo que está pasando. Segundo, tipificar el crimen de odio obligaría a una mejor investigación, más profesionales, sin tanto prejuicio. Y tercero, pues que se agrupen los expedientes de tal forma que cuando sean perseguidos, se identifiquen a los asesinos, los expedientes propicien un castigo acorde al nivel de daño que hayan hecho, ¿no? Entonces, muy bien. es muy importante tipificar el crimen de odio en México. Pues haría también con mujeres, eh, insisto, con tipo religioso, político. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos hablando con Fernando del Collado sobre su más reciente publicación, Ciudad de Odios, que es un libro sobre la homofobia y la intolerancia. Fernando, Monsiváis en un texto sobre homofobia hace lo que hace Monsiváis normalmente, que es ir citando gente en declaraciones hiperhomofóbicas. Él comienza citando a Gonzalo N. Santos, que es un líder, viejo líder, Cacique, ¿no? un cacique de los años 30, pero él dice que la homofobia, comenzamos a pensar la homofobia a partir de los 80s y sigue citando políticos, sobre todo panistas. Monsiváis le tenía mucho miedo al ascenso del PAN, al ascenso del presidente Fox, y pensaba que iba a haber un retroceso en el Estado laico y en la manera en que vemos ahora las cosas. Pero lo que te quería preguntar en toda esta introducción es, ¿hay una homofobia institucionalizada? ¿Hay una homofobia de Estado, por decirlo así? Yo creo que sí. Se permite, este país, desde el Estado, desde sus instituciones, incluso se permite la propagación, se solapa el miedo, el rechazo al homosexual. Lo vemos o podemos argumentarlo en sus investigaciones, por ejemplo. Las investigaciones sobre crímenes, sin duda hay un registros rigurosos, objetivos del prejuicio que hace que no investiguen los crímenes, por lo tanto que no se sanciona, se persiga la discriminación. Entonces, a nivel institucional, por supuesto que sí. En las narrativas de los políticos de hoy contemporáneos, no hace falta que nos vayamos con los 30. Claro, los años 30, Sí, claro, así es que podríamos seguir citando. Sí hay constantemente discurso, frases dichas con una ligereza, pero con mucha carga discriminatoria homofóbica. Lo vemos desde Barbosa, por ejemplo, cuando le llama comadre a Guadalupe Acosta hace poquito en las campañas. Lo vemos, me parece que en distintos niveles, desde el ejecutivo, los municipales, sí hay, me parece una carga muy, muy constante, evidente,
del discurso de los políticos. Lo que Monsiváis venía registrando por mi madre Bohemios, ¿te acuerdas de esa Exactamente, columna en maravillosa? esa columna. Bueno, pues parece que en ese texto seguía en ese mismo tono. Em, Quería salir un poco de la Ciudad de México y hablar de que según yo, estamos viviendo en un retroceso y un ascenso de la homofobia en el mundo. Hay muchos regímenes y presidentes, Rusia, Brasil, Péndulo, ¿verdad? hay un péndulo hacia ese lado que también es muy aterrador, es peligroso. Hay un libro, recientemente leí un libro de una mujer que se llama Masha Gessen, que habla sobre su huida de Rusia por su calidad de lesbiana. Entonces, pues tampoco ayuda, digamos, que el mundo esté en este péndulo y que las libertades y los derechos ganados se estén yendo pues se estén perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que alguna de las respuestas es en la visibilidad que se ha logrado de las organizaciones o los movimientos LGBT, que al tener mayor visibilidad para lograr mejores derechos, esto probablemente ha despertado ahí de la dormemuela de los conservadores. Y lo vemos ya con regímenes que han hecho como políticas propias el regreso a estadios más conservadores, ¿no? El caso de Rusia es vergonzoso, Brasil más. Está por Y ahí. ahora, yo creo que no hubiera esta posibilidad entre los gobiernos si no hubiera una especie de revival religioso. Quiero hacer esta relación, no sé si sea causal, pero sí es coincidente. Mira, Brasil es el país más católico, ¿no? Es el primer país de crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Wow. Y es el país de habla portuguesa más católico. Pero es también un país donde los evangélicos tienen Mucha presencia y están creciendo. Están creciendo. No, es esta gran tradición católica cristiana que vamos a englobar. Ok. Pero, por ejemplo, en México es el segundo país con mayor número de asesinatos de odio contra la comunidad LGBT y es el primer país de habla hispana, de habla española, católico. Entonces, no sé si tenga, y me parece que sí pueda tener alguna relación, porque el odio se propaga, el odio se construye, el odio se sociabiliza, el odio se contagia, el odio se fomenta, y uno de los grandes responsables son las iglesias, son los púlpitos, que enseñan a odiar, que enseñan a rechazar, que enseñan a construir referencias negativas, y son sin duda uno de los mayores responsables, ¿no? Entonces, quizás si unimos esas tres cosas podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? Políticos que quieren llamar la atención sobre estos sectores de filo religioso conservadores, ¿sí? Y las iglesias que en su ánimo de seguir cooptando, seguir permeando, propagan el odio en lugar de revisar y dialogar mejor con estas realidades. Vamos a regresar al libro. ¿A dónde quieres llevar al lector? Lo principal es que tengamos, fíjate el riesgo de mencionar la palabra empatía por el odio. Y son como los grandes, los grandes momentos de los derechos humanos, ¿no? La invención de los derechos humanos, que es a partir de las revoluciones francesas y compañía, y la independencia estadounidense, ¿sí? Con esta construcción de la Carta de los Derechos Humanos, ¿sí? Que tuvo una asociación con las novelas, con las narrativas de entonces. La burguesía empezó a tener conciencia del odio, del rechazo, de la discriminación a través de las novelas y de tocar a grandes personajes. Sí. Está el caso de la cabaña del tío Tom, que revela cómo era el esclavismo. Exacto. O Turgeniev en Rusia, que revela cómo era la servidumbre. Exacto. Entonces, la idea es sumarse a ese esfuerzo. Toquemos el odio, hay que sentirlo. En este libro se narra, por ejemplo, hay momentos claves que son reales, que quedan como testimonio. Nomás imaginémonos por unos segundos, hay que detenernos en ese momento en que es un joven
una persona de 30 años, un joven que es masacrado, es eliminado con una hazaña, más de 30 puñaladas en su cuerpo amordazado, quizás sin posibilidades de hablar, que lo están masacrando y él está de alguna forma implorando que no lo maten. Imaginemos sus últimos instantes de vida, Guillermo, deben ser brutales. Brutal. Que te lleves de vida a ese momento que te están eliminando porque no sabes por qué o qué hiciste para que te eliminaran y estás implorando que no te hagan daño, que te dejen vivir, y mientras está el otro gozando con esta idea de eliminarte, porque incluso al eliminarte me estoy liberando de un miedo y probablemente hasta le esté haciendo un bien a la sociedad, como hay muchos asesinos que lo han reconocido cuando eliminan. Entonces, en ese momento en que nosotros podamos identificarnos con este momento en que somos capaces de eliminar a alguien porque nos educaron a rechazar, es un momento de detenernos y decir, a ver, no puede ser, no nos podemos permitir. Por eso digo, hay que tener la empatía con el odio, con la hazaña, para que también nosotros hagamos un ejercicio introspectivo y revisemos hasta dónde somos propagadores del odio y de esto. Y entre todos entre todos. Quiero hacer una última pregunta y tenemos un minuto nada más, y es, ¿quiénes son los enemigos a vencer nuestros miedos? Asunto? El primero es el miedo. Es el gran enemigo. Y a través, cuando identifiquemos nuestros miedos, aquello que nos enseñaron a rechazar, probablemente paremos algo. Porque no se requiere ser ni tener la licenciatura ni ser muy inteligente para medir en qué momento somos capaces de herir. Entonces, la expresión más brutal del odio es el crimen. Pero nosotros empezamos a odiar desde que nos burlamos, rechazamos, el chiste barato, discriminamos. Entonces, el grado mayor es ese momento que ya ejecutas con una libertad en este país casi institucional, porque como hay una impunidad, casi te están invitando a matar. Entonces, ese es el gran enemigo. Y el otro gran enemigo es pedirle a las autoridades que ya se pongan a trabajar y que manden mensajes claros de investigar y de alguna forma perseguir a los asesinos, porque son crímenes. Independientemente del motivo, son crímenes y siguen impunes en México. Muy bien, pues les recomiendo la lectura de Ciudad de Odios de Fernando del Collado, y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Por si las moscas en Canal 22.